Hola a todos. Family Search tiene una base de datos enorme de manuscritos que han sido microfichados desde los años 80. Pero no todos han sido indexados, son solo imágenes y una búsqueda no los va a encontrar. Víctor Lamadrid, uno de mis suscriptores, me contó que está en España y ha encontrado documentos que quisiera hacer públicos para que otros usuarios los puedan ver. Este video te va a enseñar cómo agregar ambos tipos de imágenes como fuentes a una persona. Vean el video arriba a la derecha para que conozcan los conceptos básicos de Family Search. Primero vamos a cubrir el caso de una imagen de un documento familiar o un documento que has encontrado. Family Search llama recuerdos a este tipo de imágenes. Y cada usuario tiene una galería de recuerdos personal. Las imágenes deben ser cargadas y aprobadas por Family Search antes que aparezcan en tu galería. Vamos a ver cómo agregar un recuerdo a tu galería. En la barra de menús, presiono aquí para ir a la galería. Para agregar un nuevo recuerdo, hay que presionar aquí. Podemos seleccionar un archivo y marcar esta caja para usar el nombre del archivo como el título del recuerdo. Y aquí aparecen listados los distintos formatos que se pueden cargar. Voy a cancelar para usar un recuerdo que ya está en mi galería. Como pueden ver, no le he dado títulos ni he etiquetado mis recuerdos. Vamos a hacerlo con esta partida de matrimonio. La encontró Asunción Riera, mi amiga, colaboradora y ex prima. Creíamos que éramos primos porque ella desciende de los Carmel Forge y mi familia creía lo mismo. Hasta que mi investigación genética me llevó a concluir que mi familia no desciende de los Carmel Forge. Primero vamos a agregar una etiqueta. Las etiquetas marcan el lugar donde aparecen personas de interés en el documento. Ya he agregado una etiqueta para Pedro Pablo Carbo y para Cristóbal Carbo. Para agregar una etiqueta para Manuel Antonia Treyes, presiono aquí, lo deslizo para que cubra el nombre por completo y aquí escribo el nombre de Manuel Antonia Treyes. Si no has visitado a esa persona recientemente, no va a aparecer acá su nombre. Ahora vamos a agregar algunos atributos como título, tema, fecha y lugar. Presionamos aquí. El tema es matrimonio. Está pensando. Vamos a cancelar. La fecha es 1856. El lugar es Huancayo.
y así. Presionamos aquí para regresar a la galería. Ahora que sabemos cómo agregar un recuerdo, vamos a agregar una fuente de recuerdo a Cristóbal Caro. Podemos buscarlo en el árbol familiar. Esto quiere decir buscar una persona que ya existe en la base de datos de Family Search. O lo puedo seleccionar directamente del cuadro genealógico. Lo encontramos aquí, presionamos y ahora presiono en Fuentes en su recuadro. Aquí vemos todas sus fuentes y vemos que están ordenadas por año. Presiono aquí y seleccionamos la opción Agregar una nueva fuente de recuerdos. Le vamos a dar una fecha, un título, y vamos a seleccionar Agregar un recuerdo y seleccionar de la galería. Aquí aparece el recuerdo, lo seleccionamos, damos una referencia como Matrimonios, Parroquia Santísima Trinidad de Huancayo, folio 187, o simplemente podemos decir documento familiar o algo parecido. En notas describimos el registro y la razón para adjuntarlo. Por ejemplo, aparecen los nombres de los novios. Este campo se debería llamar razón para editar la fuente, porque cualquier texto que agregues aquí va a desaparecer la próxima vez que se modifique la fuente. Aquí abajo podemos seleccionar una de estas etiquetas y vamos a dejar esta caja seleccionada porque queremos agregar esta misma fuente a su esposa. Presionamos guardar y ahora vemos que la nueva fuente aparece aquí en la lista. Ahora vamos a agregar la fuente a su esposa. Le encontramos yendo a la pestaña de detalles. Deslizamos hacia abajo. En la sección familiares aparece su esposa. Presionamos en persona. En fuentes. Esta vez presionamos aquí y seleccionamos la opción adjuntar de la caja de fuentes. Aquí está la fuente que acabamos de agregar. Presionamos en adjuntar. Podemos poner aquí una razón. Presionamos en attach, que significa adjuntar. Regresamos a la lista de fuentes. Y vemos que aquí está la fuente que acabamos de agregar de la caja de fuentes. Ahora vamos a cubrir el caso de adjuntar una imagen no indexada. Leyendo el libro de defunciones de la parroquia Santo Simón y Judas del Callao, encontré esta partida de mi bisabuela. Este libro ha sido microfichado por Family Search, pero la imagen no está indexada. Esta es su lista de fuentes. Voy a presionar aquí y agregar una nueva fuente. La fecha es 1920.
El título es de función Juana Burgos. Si solo pongo partida de función y no pongo el nombre, voy a tener un montón de partidas de función y no voy a saber cuál es de quién. Como referencia voy a copiar el texto que acabo de poner. Si regresamos a la imagen, voy a copiar el enlace de la página web. Y lo pego aquí, donde dice URL de la página web. Puedo poner notas. Aquí puedo seleccionar la etiqueta de función y voy a desmarcar esta caja porque no se va a ligar, no se va a agregar esta fuente a ninguna otra persona. Y presiono en guardar. En la lista de fuentes, ahora puedo ver la de función de Juana Burgos. Si expandimos la fuente, podemos ver toda la información que hemos proporcionado. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.